Hoy puede darse el caso que en este podcast te aterre y quieras salir corriendo. Y yo te digo que te quedes hasta el final. Porque sí, vamos a hablar de un tema que la gente no suele querer hablar, pero te aviso que es más que necesario. Y es que vamos a hablar de la muerte. Y realmente no vamos a hablar de la muerte, sino de el vivir bien lo que nos queda antes de que llegue la muerte. Y sobre todo, saber cómo queremos conseguir morir. Porque muchas veces pensamos en cómo queremos que nuestros hijos nazcan, pero nos planteamos cómo queremos morir nosotros e incluso cómo queremos que puedan conseguir pasar esos últimos días, incluso las últimas horas o últimos minutos, la gente que queremos y que tenemos próximas. Bueno, pues la muerte es un concepto que nos va a llegar a todos, igual que el nacimiento si me estás escuchando. Así que hoy traigo un especialista que no solo es experto en temas de oncología y de cuidados paliativos, tiene dos especialidades dentro de la medicina, sino que nos va a contar que hablar de la muerte no es algo que nos tenga que conseguir aterrar si sabemos aprender a hablar de ello. Así que yo os presento, como no, en este podcast a Herminio González. Muy buenas, Hermi. Hola Rosa, ¿qué tal? Encantado, muchísimas gracias por tenerme aquí. Fíjate que el honor es nuestro. Cuando alguien, claro, porque tú estás muy familiarizado con la muerte, ¿no? O sea, yo he vivido la muerte un poquito más de lateral, porque en urgencias hospitalarias, no sé si por fortuna o porque a veces las circunstancias nos han dado así, hemos tenido que conseguir llegar a esos últimos instantes y la verdad es que cuando la familia no viene preparada es bastante complicado, incluso cuando a veces les informamos que ya no se puede hacer nada más, que sería mucho más interesante que pudieran conseguir estar en casa. Entonces a mí me ha pillado un poco más de soslayo, pero tú convives con la muerte o con la proximidad de la vida de los últimos días todos los días de tu vida. ¿Cómo se acepta? Eh, Mira, a mí la muerte, al principio, cuando empecé a dedicarme a la oncología y a los cuidados paliativos, a mí como a todos, a mí la muerte me aterraba y me daba miedo. ¿Por qué? Porque precisamente la muerte nos obliga a pensar en que no lo controlamos todo, a pensar que vivimos en una sociedad que estamos obsesionados por el control, por tenerlo todo controlado. Como tú decías, yo ahora en un rato me voy a Madrid a grabar un programa de televisión y estoy intentando controlar el tiempo. Ujú. Todos intentamos controlarlo. Y hablar de la muerte nos recuerda que hay límites y eso no nos gusta, eso nos incomoda. Yo creo que la muerte no incomoda si sabemos hablar de ella. Que realmente cuando a alguien le dicen, porque todo el mundo sabemos que tenemos una fecha de caducidad. Yo os voy a decir que las relaciones de pareja, los negocios, las amistades, nuestra vida también tiene fecha de caducidad. Lo que no sabemos es cuándo va a llegar. Cuando alguien está tan cerquita de la muerte, ¿cómo afronta el vivir el día a día? Es que es complejo porque sabes que en las dinámicas familiares los médicos no solemos hablar con los pacientes de que se está muriendo o que tiene una enfermedad incurable. Lo primero se lo solemos decir a la familia. Y la familia, en el afán de proteger a esa persona que quieren, se lo ocultan. Empieza lo que se llama una conspiración del silencio. La familia oculta a su familiar que tiene una enfermedad que es incurable. Pero el ser humano, al ser mamífero, todos sabemos cuándo nos estamos muriendo. Todos lo sabemos. Y entonces, para proteger a la persona a la que quieren, que en ese caso es su familia, también le ocultan que está enfermo y que está muy malo y que sabe que se muere, que de esa no sale. Y entonces se produce esa doble negación por parte de la familia que protege al paciente, que no quieren que sepa que tiene una enfermedad incurable, y del paciente con respecto a la familia que dicen que él niega o hace que está bien para no preocuparles. Y es lo que se llama una conspiración del silencio. Lo sabemos muy bien en los cuidados paliativos.
Yo creo que sin información tiene que ser muy jodido, tiene que ser muy duro el poder vivir, el poder, ese silencio, el dejarte solo con las preguntas, el estar, ese sentimiento de soledad tiene que ser muy jodido. Y el silencio, yo creo que alivia más a la familia, a los que se quedan, que al que se va. Pero ese silencio crees que alivia porque no sabes sostener la conversación o porque hay demasiado ruido dentro de tu cabeza como para poder seguir escuchando cosas. Pues no lo sé. La verdad es que yo intento ponerme muchas veces en la posición de las familias, en la posición de las familias. Mira, yo estoy pasando un duelo ahora mismo. Estoy pasando el duelo de mi padre hace un mes que se murió. Y yo no sé cómo lo afrontaría sin una ayuda externa, sin alguien que me sostuviese a mí. Eh, no llegaría a saber si esa persona que está enferma, o sea, mi padre fue de repente que se murió, Ujú, pero si hubiese tenido una enfermedad grave, eh, en que a mí no me gustaría que él lo supiese porque era una persona muy sentimental, se ponía a llorar cada vez que iba al hospital por cualquier cosa, le caían unos lagrimones del 10. Igual yo también formaba parte de esa conspiración del silencio, pero si yo hubiese tenido a alguien cerca, algún coach, algún mentor, alguien que me sostuviese, la cosa sería diferente. La cosa sería muy diferente. Por eso yo creo que vivir estos momentos en que entre el diagnóstico y el que fallezca una persona, que a veces pueden ser años, pues a veces pueden ser meses o incluso días, sin alguien que te sostenga, tiene que ser duro, duro, muy duro porque se te empiezan a acumular cosas en la cabeza que no te dejan pensar con claridad. Las familias no es que se porten mal con los pacientes, es que no las dejan pensar con claridad. No, les abruma la información, les abruma el qué va a pasar. Mira, a mí me gusta mucho hablar de Manuel Sansegarra y de los dos libros que tiene sobre la supraconciencia, ujú. porque nos muestra una esperanza muy clara, que es que hay vida más allá, hay vida después de la muerte. A lo mejor no la vida que nos enseñaron en la iglesia, en nuestro país, que somos muy católicos, pero sí que está demostrado que la gente no desaparece, no desaparece, no desaparece. Mira, él contaba un caso muy curioso de un paciente que ingresa en urgencias con una parada, se muere, o sea, se muere, él sale de su cuerpo y ve la situación desde arriba, como médicos, enfermeras están intentando salvarse, y hay una enfermera que coge su dentadura y la mete en un cajón. El paciente sale de esa parada, revive, él vuelve a entrar en su cuerpo y cuando va a la habitación, él pide su dentadura y pide la dentadura. Y dice, vosotros me habéis cogido la dentadura. Y claro, la enfermera que estaba allí, ni puta idea. Oiga, señor, que no, nosotros no le cogimos la dentadura. Y en esto entra la enfermera que él había visto que había escondido su dentadura en el cajón y le dice, ella fue, ella sabe dónde está la dentadura. Y, coño, van al sitio donde estaba, abren el cajón y allí está la puñetera dentadura y se la devolvieron. O sea, esa situación en la que la gente que viene de una experiencia extracorpórea, de una experiencia más allá de la muerte, refieren una sensación de paz inimaginable como nunca habían sentido antes. Entonces eso a mí me da mucha paz, me da mucha paz, me ha quitado mucho el miedo. Vamos a ponernos en unos pasos un poquito adelante, porque imagínate que ahora habrá gente que nos escuche que acaban de dar un diagnóstico de cáncer a un familiar. Y evidentemente cuando escuchas esa palabra, lo primero que te sale es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a luchar por ello, ¿no?
Entonces, hay una lucha, hay un tratamiento, hay especialistas, ¿no? Como tú, como oncólogo, que de repente se pone una cirugía, un tratamiento quimioterápico, una radioterapia, se hace absolutamente todo porque no se deja absolutamente a nadie, que eso a lo mejor sí que debería ser un concepto que la gente entendiera que es la estás dejando morir, ¿no? Cuando, ¿no? Se va absolutamente por todos, pero hay un momento en el que ya no se puede hacer absolutamente nada más. ¿Cuándo se empieza a hablar de la posibilidad de que la muerte esté ahí? Desde el momento en que tienes un diagnóstico, para que puedas tener un sostén y un acompañamiento desde ese momento, porque es como más palpable y más tangible que puede llegar, o cuando de repente después de haber utilizado todas las herramientas humanas, inhumanas, posibles y casi imposibles, te dicen que tienes que transmutarte a otro tipo de unidad que ya no es oncología, que es cuidados paliativos. Sí, eso nos pasa habitualmente todos los días. Pues mira, cuando te den el diagnóstico es una hostia mano abierta, quiere decir que te dejan sonado, no saben los pacientes, muchas veces tienes que dar las noticias en 2 o 3 sesiones de consulta porque no consiguen digerirlo a la primera y empiezan los tratamientos. Y empiezan los tratamientos mm, que a mí no me gusta decir que es una lucha o una guerra porque o una batalla. Empieza un camino, empieza un camino. Y ese camino hay que recorrerlo paso a paso, poco a poco, pero sin perder la esperanza. Y tu cabeza empieza a dar vueltas. La cabeza de las familias y de los pacientes empieza a dar vueltas. Yo tenía un paciente, me estoy acordando de él ahora mismo, muy insistente. ¿Y si me muero, doctor? ¿Y si me muero, doctor? ¿Y si me muero? Pero espérate, vamos a empezar los tratamientos, vamos a hacer los tratamientos y veamos si te mueres o no te mueres. Ese camino se recorre a veces con gran dificultad, pero la muerte está ahí siempre, como una espada de Damocles ahí encima, ese pensamiento no desaparece. Claro, luego viene la segunda hostia, que es cuando te dicen, ya no hay nada que hacer. Y a mí esa frase me pone del hígado, porque cuando te dicen eso de que no hay nada que hacer, es que ahí empieza todo lo que hay que hacer, que a lo mejor no es el curar, pero es el cuidar. Y esa fase de cuidado es fundamental, porque hay que cuidar no solo al paciente, hay que cuidar también a su familia, a todos. Porque cuando un paciente enferma, no enferma él solo, sino que enferma él y su familia. Es un conjunto lo que enferma. Los que viven a su lado y los que igual están más lejos porque tiene hijos que viven fuera, pero están preocupados. Yo ahora mismo tengo un paciente que su hijo vive en Tokio y llama todos los días a su madre por videollamada para saber cómo está su padre. Entonces, la muerte se pone mucho más real, mucho más palpable, mucho más presente cuando te dicen ese no hay nada que hacer. Ese no hay nada que hacer, que en realidad hay mucho que hacer todavía, porque entra toda la fase del cuidado, del sostén, del mantener al paciente y a su familia, del proporcionarle los cuidados de confort, que consiga no tener dolor, que consiga comer bien, que consiga dormir bien, que no esté estreñido y que tenga pues hinchazón en la barriga y que esté incómodo, que no vomite. Es decir, toda una serie de cosas que ocurren que, que ahí tenemos mucho que hacer todavía por delante. Pero la muerte está mucho más presente ahí, en esa fase de cuando te dicen no hay nada que hacer. Esa famosa de no hay nada que hacer. De hecho, aquí podría empezar es aquí cuando empieza todo lo bueno, ¿no? Para poder conseguir dejar las cosas ajustadas. Yo solo estuve rotando 2 meses en cuidados paliativos. Tengo que reconocer que fueron 2 meses en los que aprendí muchísimo a vivir, pero que cada vez que salía tenía un sentimiento de paz enorme en algunas familias, en otras mi sensación de angustia y ansiedad era tremenda porque nadie les había sostenido. Entonces veías casos pues muy dramáticos, la recuerdo todavía, pues casi casi como que lo tuviera ahí antes de ayer, ¿eh? Pero de esto han pasado 22 años de mi vida, que se dicen pronto.
Pero recuerdo a una mujer que tenía 42 años con tres niños y nadie les había dicho a sus hijos que su madre se moría. Estábamos en últimas bocanadas tratando de decir, primero le sacaron y pudieron tener a los hijos, había siempre allí un médico pudiendo conseguir sostener un poco la situación, pero el marido y la madre todavía decían, pero yo sé que creo y tengo fe que se va a curar. Y entonces tuvimos que sostener durante 4 horas y fue dolorosísimo, sobre todo porque a veces no queremos conseguir afrontar una realidad de poder tener que soltar, ¿no? O sea, pero en cambio tuve la suerte de vivir todo aquello en los domicilios de los familiares. Y yo salí de aquella formación, de aquella especialidad, diciendo, yo quiero morir en mi casa. Sí, mira, nosotros, yo atiendo a domicilio, yo estoy en los domicilios de la gente. Porque todavía ayer, todavía ayer sedamos a una mujer que su marido se empeñaba y se empeñaba en llevarla al hospital. Y pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, durante mes y medio, pico y pala, conseguimos sedarla en su casa. Y falleció tranquilamente en su casa. Y esto es porque el final de la vida lo hemos convertido en un problema técnico. Hemos tecnificado tanto la medicina, hemos tecnificado y le hemos metido tanto a la gente en la cabeza. Y yo me asumo como culpable, ¿eh? Como médico culpable de que creemos que la tecnología lo puede todo y puede incluso sobrepasar la muerte. Y la verdad es que los cuidados al final de la vida no es un problema técnico, es un problema humano, es un problema emocional, es un problema de sostener, es un problema ético, es un problema que, que tienes que sostenerlo desde el sentimiento, porque si no, la tecnología, ahí no hace nada la tecnología, no hace nada el tener una super UBI, el tener un respirador artificial, el tener un marcapasos, el tener un desfibrilador, todo eso queda un poco alejado. Está el, coño, sentarte en la cama y cogerle la mano, el decir cuánto la quieres, el que se puede ir tranquila, que aquí vamos a quedar bien. Es eso, es el lado, yo lo digo muchas veces, que yo me enfadé mucho con mi medicina técnica, yo era altamente tecnológico y he encontrado el lado más humano de la medicina, el más humano, el más. Mm, Hermi, claro, nosotros te conocemos y sabemos cómo trabajas con la gente, pero habrá gente que nos escuche y de hecho para mí sería necesario que este podcast se compartiera porque, pero no porque se comporte y veamos una viralidad, que no, sino para que la gente sepa qué tiene que hacer. Porque a veces es tan fácil, tan sencillo cuando le estás viendo en las últimas bocanadas que le tienes que decir al familiar, es el momento, dile que puede irse. Y eso se lo tiene que conseguir sostener alguien y a veces no saben cómo decirlo, no saben cómo decir adiós porque esas personas se aferran simplemente por miedo a lo que están dejando. ¿Cómo podría conseguir alguien que está ahora mismo en este tipo de diagnóstico, que no tiene ese tipo de acompañamiento, que no sabe qué hacer, que nadie le ha instruido, porque de esto nadie te forma? Tampoco hay libros, tú ahora vas a publicar, que saldrá para el 1 de mayo, tu primer libro publicado. em, ¿Qué pueden hacer ellos? Porque yo sé que tú tienes ahí un programa, tienes ahí una formación de sostén, de acompañamiento de esas personas. ¿Qué pueden hacer? Sí, te decía que en cuidados paliativos no solo sufre el paciente, sino que sufre la familia y las familias no saben ni qué decir, ni cómo sostenerse y el acompañarlo tiene todo y desde ahí nace Anima, nace el programa Anima que yo tengo, porque es que acompañar no es decir frases bonitas, no es decir cosas guays. Mm, Las familias necesitan a enseñarlas a estar, enseñarlas a entender, enseñarlas a no romperse en ese proceso. Y para eso está Anima, para sostener, ayudar, compartir, e incluso llorar con ellos, que yo ya lo he hecho alguna vez, ¿eh? De estar explicando a una familia y darme unos lagrimones, eh, porque al final a los pacientes les coges cariño, a las familias les coges cariño. Te- Hay gente que puede entender, a los de paliativos les gusta matar a la gente, a mí no me gusta matar a nadie.
pero lo que no puedes es dejarlos morir mal. Ni Y a ahogar, las familias, y a ni las ahogar, familias no ¿no? puedes dejarlas sin sostén. Y por ahí nace Ánima. De hecho, fíjate, no se les puede dejar de cualquier manera. Antes tú has hablado de la palabra sedación y tiene muy mala fama a no ser que estés viviéndola. Porque hay un momento en el que yo siempre digo que yo quiero conseguir morir follando y la gente dice, a la tía Rosa, bueno, es que he visto a mucha gente morirse ahogados, morirse con bocanadas, ver cómo han sufrido sus familiares, cómo conseguir estar con su propio vómito y ahogarse. Entonces yo no quiero eso. Y hay un momento en el que el propio cuerpo que te está diciendo que no, puede conseguir llegar a esas últimas bocanadas, pero que tú ya no lo sientas, que estás en una sedación en el que ya no tengas ningún tipo de dolor. Y algo sí tiene importante la vida para ese tránsito es que tú no puedes dejar morir a cualquiera de cualquier manera. Cuando llega ese momento, la sedación no acorta la vida de nadie. Solo permite que esos últimos minutos la persona que tengamos delante no tenga dolor. Pero la fama socialmente, ¿no? Los miedos, lo que parece que políticamente puede ser menos más correcto, de repente hay muchas patrañas moviéndose por encima, asumiendo que la sedación le ha quitado meses de vida o días, y no es cierto. Perfecto, no lo pudiste decir mejor. Ese es el tema que tenemos con la sedación. El otro día yo les explicaba a una familia que la sedación es dormir al paciente y que esté dormido y que la muerte le sorprenda dormido. Si les preguntásemos a la gente cómo querrían dormirse, morirse, menos tú que quieres morirte follando, el resto dirían, pues dormirme y no volver a despertar. En ese sueño es lo que hacemos con la sedación. Dormimos a la gente, pero no hacemos una eutanasia. Una sedación no es una eutanasia, no les matamos. Eso es una cosa muy importante que la gente tiene que entender. La sedación es una situación en la que estás dormido y esa falta de aire, esa sensación de ahogo, ese dolor, pues quedan completamente atenuados y tú no lo entiendes. Es como una anestesia en el quirófano que te operan, no te matan. En una anestesia, tú estás dormido, pueden abrirte las tripas, cogerlas, coserlas, subirlas, bajarlas, y tú no te enteras. Y al día siguiente, pues no te enteraste. ¿Eh? Por eso la muerte no incomoda si sabes hablar de ella. Y cuando alguien te enseña cómo hacerlo, cómo sostenerte, dejas el miedo a un lado y empiezas a ser cuidado y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Sé que ahora, dentro de una semana, la has preparado muy gorda allí en Avilés, donde tú estás, y creo que la puerta está abierta, ¿no? Que la gente puede conseguir ir, asistir, no sé, conseguir tener, Sí, la, pero gente que esté por allí o gente que quiera conseguir aproximarse, porque os vais a encontrar tres profesionales como la Copa Un Pino hablando de este tema, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más, Hermí? Sí, el día 19 de febrero, aquí en Avilés, tenemos en el Palacio Valdecarzana, lo más probable, estamos por definir la sede porque hay un problema técnico con el Internet, que antes iba a ser la Casa de la Cultura, ahora probablemente sea el Palacio Valdecarzana, casi al 100%. Me falta una llamada de teléfono que la tendré en breve para confirmarlo desde la alcaldía. El 19 de febrero vamos a tener un encuentro de sensibilización sobre los cuidados paliativos en Avilés, en Asturias. Vamos de la mano de la Fundación Pia Guerreche, que es una fundación que en España tiene un prestigio brutal porque ha visibilizado los cuidados paliativos desde su sufrimiento, desde el dolor que han sufrido como familia, y han creado una fundación para crear esos cuidados paliativos. Y seremos tres profesionales, estaré yo, estará el doctor Jacinto Batí, que es el director del Instituto Cuidar Mejor de Bilbao y fue el director de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Bilbao. Y estará el pionero por excelencia de los cuidados paliativos en España, que es el doctor Enrique Benito, que ya está jubilado, pero fue el que dio el impulso a los cuidados paliativos en España, creó la primera unidad en Mallorca,
Él está jubilado allí en Mallorca y no se puede desplazar porque tiene desplazamientos muy seleccionados, pero se unirá a nosotros por Zoom. Proyectaremos una película donde Enrique Benito es el protagonista, que se rueda en tiempos de pandemia, donde él hace cuidados paliativos vía Zoom a una persona de Uruguay y que se titula Hay una puerta ahí. Esa película, los derechos de visionado los tiene la Fundación Pia Guerreche y la podéis encontrar con pago en Movistar Plus, por ejemplo, o en otras plataformas de pago. Es una película documental y cómo de una persona que tiene ELA y que quiere la eutanasia, el doctor Enrique Benito, digamos que no es que consiga, sino que de forma natural le da los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos los das con una palabra con una palabra. No hace falta estar ahí al lado de la cama. Puedes hacerlos vía Zoom, vía online. Y él Es- se los presta a esta persona. Rompe la objeción de que, claro, si yo no estoy en Asturias no puedo, ¿no? Entonces ahora puede conseguir saberse que cualquiera puede conseguir acceder a ese tipo de cuidados paliativos. Antes has hablado de la parte oncológica, pero yo quiero que se quede algo claro. Hay enfermedades crónicas que también precisan esos cuidados paliativos, ¿no? A veces problemas de silicosis, EPOCs muy severos, situaciones de diabetes muy complicadas. Hay muchas más enfermedades crónicas que pueden llegar a un momento donde haya que también hacer unos cuidados últimos. Sí, generalmente los cuidados paliativos siempre se vincularon a la oncología, pero como tú bien dices, hay enfermedades, múltiples enfermedades, enfermedades cardíacas, insuficiencias cardíacas severas, fibrosis pulmonares, ELAs, esclerosis múltiples, Parkinson avanzados, demencias avanzadas, en que necesitan esos cuidados, porque muchas veces el tratamiento curativo, por decir así, que no es curativo. Yo alguna vez lo digo, que yo tenía un profesor en la universidad que decía, mira, chavales, vamos a dejarlo claro. En la medicina solo curamos las enfermedades infecciosas y las quirúrgicas. Lo demás no se cura nada. Total, Y total. entonces, en esas enfermedades crónicas que van avanzando y que van haciendo que el paciente se quede cada vez pues, más postrado, que la enfermedad avanza y que los cuidados curativos ya no son eficaces, pues queda el cuidado. Ya no hay nada que hacer. Buenísimo. Vamos a recordar las citas, sobre todo porque yo creo que hay gente que necesita conseguir escucharlo mucho más y que vean 1 de mayo, primer libro que publicas, La muerte no incómoda, si sabes hablar de ella, así que podemos aprender porque tú vas a poder enseñarles. Gente que esté en esta situación, que sepa que existe una solución, una salida, que tienes ese programa Anima y que pueden conseguir contactar contigo, con Herminio González, el doctor Herminio González, con 2 especialidades. Y el 19 de febrero en Avilés, en el Palacio, para que puedan conseguir hablar de una forma cómoda, tranquila y sobre todo hacer eco a algo que es tan necesario en la vida, que es aprender a vivir tus últimos días bien para no morir de cualquier manera. Así que solo puedo darte las gracias, Sermi, por haber traído este tipo de reflexión aquí al podcast de Invive. Yo les haría una recomendación antes de que des tú ese último consejo y podamos conseguir despedirlos, y es nunca dejes esa conversación pendiente con tu pareja, con tu familia de hablar, porque nunca sabes cuándo puede llegar el momento. Yo les tengo dicho que a mí no me dejen como si fuera un coma vegetativo, simplemente con tubos por todos los sitios, que no se lo perdonaría nunca en la vida. Entonces yo quiero saber cuándo llega mi momento. Sé que no lo voy a saber, pero cuando llegue, si yo no puedo tomar ningún tipo de decisión de tomar como quiero que sean esos últimos días, que ellos piensen más en cuáles son mis decisiones y cómo me gustaría a mí poder irme de este mundo de otra manera. Así que esa conversación, por incómoda que resulte, con hijos, con pareja, con padres,
para que si llega el momento podamos saber qué hacer, porque yo creo que una de las cosas más complicadas es que cuando eso no lo tenemos claro y nos llega la responsabilidad de tener que tomar decisiones, no tenemos ni idea de qué podemos conseguir plantearnos. Así que conversación incómoda, pero de la incomodidad se crece. ¿Qué puedes decirles tú para cerrar este podcast, Hermí? Mira, les voy a decir dos cosas nada más. La muerte no es incómoda si sabes hablar de ella. Y cuando alguien te enseña cómo hacerlo, se deja el miedo y empiezan los cuidados, empiezas a ser cuidado. Buenísimo. Pues muchas gracias, Hermí, por haber estado aquí con todos nosotros. Gracias a ti, Rosa, por tu invitación. Muy amable. Chicos, ya lo habéis oído. La muerte no tiene por qué ser incómoda si sabes hablar de ello. Tenemos que aprender muchos temas, por eso estamos en este podcast. Temas de economía, de desarrollo personal, desarrollo profesional, de la muerte también. Y es que hay temas que a veces no se presentan en un café, pero eso no tiene que significar que no podamos conseguir buscarlos. Ahí es donde cambia absolutamente todo. Así que si quieres conseguir escuchar conversaciones y profesionales donde no siempre están a la vuelta de la esquina, este es un lugar para que te puedas conseguir quedar. Todos los miércoles tenemos un nuevo episodio para ti y si acabas de llegar, anda que no tienes episodios, más de 300 entrevistas y espacios para que te enganches uno detrás de otro. Para muchas más cosas, pues ahí te espero en rosamontana.com. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.